Dios lo bendiga, hermanos. Vamos hoy a compartir una porción de la palabra bíblica. Lo vamos a hacer hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra, vamos al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces el Señor en el versículo 23 dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bueno, el Señor Jesucristo a través de su santa palabra, hoy nos quiere dar esta enseñanza, que dice la palabra en Mateo 7:21, dice, no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. Amén. Entonces, ¿qué pasa? No basta con ir a una iglesia, no basta con todos los días estar en la iglesia, Señor, 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 ¿cierto? Porque la palabra muy claramente, cuando nosotros vemos, si buscamos la respuesta, dice en el versículo anterior de Mateo 7:20, dice, así que por los frutos los conoceréis. Y el 19 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, ¿cierto? Entonces, el versículo anterior de la palabra nos explica claramente que por los frutos los conoceremos, ¿cierto? Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta por los frutos. Si tú eres una persona que tiene avaricia, entonces sencillamente, ¿qué? La palabra claramente dice que los ávaros no heredarán el reino de Dios, ¿cierto? Entonces, mire, por los frutos los conoceréis. Entonces, una persona que sea cristiana y tenga avaricia, tenga mentiras, ¿cierto? Que se enoje. Y la palabra dice que airaos, pero no pequéis. Dice, quítese vosotros todo enojo, toda amargura, ¿cierto? Entonces, mire, entonces la palabra nos indica claramente, como dice la palabra, no todo, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos? Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de vuestro Padre es ¿qué? Vuestra santificación. Porque la palabra dice claramente que sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Entonces la palabra es clara y precisa, ¿no? Y en este punto también podemos notar algo, ¿cierto? Que Dios lo que más quiere de nosotros, sí, que hagamos su santa voluntad y que vivamos en santidad. Vamos para el versículo 23, dice la palabra, versículo 22, perdón. Dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en su nombre hicimos muchos milagros. Notes, hermanos, los primeros que van, en este versículo, los primeros que van a protestar delante de Dios son estas personas que han estado predicando, ¿cierto? Los pastores, los evangelistas, los que hacen milagros. Entonces ellos son los primeros que cuando están delante de Dios van a decir, Señor, Señor, pero no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? La gente lo que no mira en este punto es de que los milagros no los hace el pastor, no los han hecho ellos. El que hace los milagros es Dios, ¿cierto? Porque Dios respalda su palabra. Por eso muchas veces podemos ver que hay personas que viven una vida, pastores que viven mal delante de Dios. Pero ¿qué pasa? Ellos accionan esa palabra de fe, donde dicen, sé sano en el nombre de Cristo. ¿Y qué pasa? Y la persona recibe sanidad. Pero entonces no fueron los pastores o el ministro que en ese momento obró esa palabra de fe, sino que es directamente Dios que hace el milagro. Amén.
Versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mire, entonces, ¿qué nos va a decir Dios? Apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. ¿Qué quiere decir Dios? Nunca tú fuiste un cristiano. Nunca tú estuviste convertido a Dios. Amén. Entonces, mire hermano, en ese tema también podemos mirar que la salvación sí se pierde, ¿no? ¿Cierto? Porque, no es, porque podemos ver claramente que en Juan dice, todo aquel que cree, ¿cierto? Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cierto? No basta con creer. Aquí está hablando claramente que no es solo creer, es actuar, es vivir la palabra. Amén. Entonces también podemos notar en este punto que la salvación, muchas veces, la salvación no se pierde. Que la salvación no se pierde. Claramente está aquí mostrado en este punto de la palabra de Dios que la salvación sí se pierde. ¿Cierto? Amén. Bueno, hermano, espero que este corto mensaje haya sido de mucha bendición para ustedes y el Señor les continúe bendiciendo. Dios los bendiga, hermanos.